En el mundo dorado de un hombre que lo posee todo, excepto la confianza, un terrible accidente se convierte en la oportunidad para un cruel experimento. Para desenmascarar la verdad que se oculta tras las promesas de amor de su prometida, un poderoso multimillonario finge su mayor debilidad, pretendiendo haberlo perdido todo: su fuerza, su independencia, su poder. Comienza así un peligroso juego de apariencias y silencios, donde cada gesto de cuidado puede ocultar desprecio y cada palabra de amor puede ser una mentira. Pero mientras se concentra en juzgar a quien tiene a su lado, no se da cuenta de que la respuesta que busca podría venir de donde nunca habría mirado, escondida en los ojos silenciosos de una presencia casi invisible. ¿Qué sucede cuando la trampa que has construido para otro acaba revelando la verdad más incómoda sobre ti mismo? La verdad en los ojos silenciosos es una historia de engaños y redención que explora el verdadero precio de la verdad y nos pregunta: ¿estamos realmente preparados para descubrir quiénes somos cuando nadie nos mira? La sinceridad y el apoyo han sido el corazón de esta historia. Si a vosotros también os ha conmovido el poder de un gesto amable, demostrad vuestro aprecio con un me gusta. Para no perderos otras historias intensas como esta, suscribíos al canal y activad la campanita para estar siempre al día. Por último, tenemos mucha curiosidad. Nuestra historia nació en la Costa del Sol, pero ¿hasta dónde ha llegado? Escribid en los comentarios desde qué ciudad o país nos estáis viendo. Nos encantará leeros. El nombre de Eduardo Montenegro era sinónimo de poder en Madrid, un imperio forjado no solo con perspicacia para los negocios, sino con un cinismo afilado como la hoja de un bisturí. Su villa en Marbella, una obra maestra arquitectónica con vistas a las aguas plácidas y engañosas del Mediterráneo, era menos un hogar y más una fortaleza, un santuario dorado construido para mantener el mundo a distancia. Cada columna de mármol, cada tapiz de seda, cada obra de arte colgada en las paredes era un testimonio de su riqueza, pero también un ladrillo en el muro que había erigido alrededor de su corazón. Años de traiciones, de amistades evaporadas ante una oportunidad de beneficio y de amores que resultaron ser transacciones comerciales, lo habían convertido en un hombre que escrutaba cada gesto, sopesaba cada palabra, buscando el precio oculto detrás de cada sonrisa. Para Eduardo, la confianza era una moneda que ya no podía permitirse intercambiar, y su vida, un juego estratégico en el que cada persona era una amenaza potencial o un peón que mover. Su visión del mundo era despiadada, casi depredadora. O casabas o te casaban. Y él, Eduardo Montenegro, era el depredador supremo en la cima de la cadena alimenticia financiera. Aquella fría mañana de otoño, sin embargo, el destino decidió arrebatarle el control con la violencia de un coche que derrapaba sobre el asfalto húmedo de una curva cerrada en la carretera de la costa. El rugido de su Aston Martin personalizado, un sonido que usualmente anunciaba su llegada triunfal, se transformó en un chirrido ensordecedor de neumáticos, seguido de un impacto brutal que arrugó el metal como si fuera papel. En el silencio antinatural que siguió, roto solo por el tic-tac del motor al enfriarse y el lejano lamento de una sirena, Eduardo no sintió miedo. Mientras el mundo se disolvía en una oscuridad salpicada de dolor, su mente, fría y calculadora como siempre, no pensó en la muerte. En cambio, en esa fracción de segundo entre la conciencia y el olvido, una idea tomó forma, un plan tan retorcido como desesperado, una oportunidad perversa nacida de los escombros de su propia vulnerabilidad. Usaría esa tragedia, ese cuerpo roto, como el cebo definitivo en su casa más importante, la Casa de la Verdad. Era una ocasión única para verificar si el amor que su prometida, Vanessa, le profesaba era real o solo la última y más sofisticada de sus inversiones. Vanessa Romero era una obra de arte viviente, cuya belleza solo era igualada por su impecable actuación social. Cuando la noticia del accidente le llegó, se precipitó al hospital privado con la rapidez de una actriz que corre al escenario al ser llamada. Para los periodistas agolpados en la entrada y para el personal médico que la recibía con deferencia, ella era la imagen de la devoción desgarrada.
el maquillaje expertamente corrido para simular lágrimas auténticas, la voz quebrada por una ansiedad perfectamente modulada, las manos que se retorcían en un gesto de angustia estudiado. Llevaba un vestido de cachemira color crema, una elegancia sobria que gritaba riqueza sin la vulgaridad de la ostentación, pero detrás de la máscara de preocupación, su mente era un torbellino de fríos cálculos. Su vida cómoda, los privilegios, el estatus social que el apellido Montenegro le garantizaba, todo estaba de repente en la cuerda floja. Su preocupación no era por el hombre que yacía en una cama de hospital, sino por el futuro de su estilo de vida. La posibilidad de la muerte de Eduardo era una molestia logística. La posibilidad de su invalidez, una catástrofe intolerable que amenazaba con convertir su sueño dorado en una pesadilla de deberes y sacrificios. Desde su cama inmaculada, envuelto en un silencio que solo las plantas de lujo podían ofrecer, Eduardo puso en marcha su cruel maquinación. Convocó al doctor Morales, su médico personal, un hombre cuya lealtad había sido comprada y pagada a lo largo de décadas con generosas donaciones a su clínica. La conversación fue breve y directa, una transacción como tantas otras. «Doctor», susurró Eduardo, su voz aún ronca por el impacto, «desde este momento he perdido el uso de las piernas. La parálisis es completa, irreversible. Ese será el diagnóstico oficial. Su discreción y su colaboración serán recompensadas con una generosidad que superará con creces los dictados de su ética profesional». El doctor Morales, un hombre acostumbrado a navegar en las aguas turbias de la riqueza y el poder, no dudó, asintió, su rostro una máscara de compasión profesional que ocultaba la codicia. La decisión de Eduardo era gélida, una manipulación nacida de una herida profunda, una necesidad casi patológica de confirmar su desoladora visión de la naturaleza humana, incluso a costa de encarcelarse a sí mismo en una mentira física y psicológica. Quería la verdad, y no le importaba cuán brutal fuera el proceso para obtenerla. El regreso a casa fue un evento meticulosamente orquestado por Vanessa, una representación teatral para el personal de la villa. La magnificencia de la mansión, con sus techos pintados al fresco y sus suelos de mosaico, parecía ahora burlarse de él, convirtiendo su fortaleza en una prisión dorada. Mientras era transportado en la silla de ruedas por el gran vestíbulo, sintió sobre él las miradas compasivas de los sirvientes, pero fue el tacto de Vanessa lo que capturó su atención. Sus manos, al posarse sobre sus hombros, estaban frías, casi clínicas. Su sonrisa, destinada a tranquilizarlo, no llegaba a sus ojos, donde un destello de impaciencia y repulsión brilló por un instante, un detalle casi imperceptible para cualquier otro, pero para Eduardo, una señal tan clara como un faro en la niebla. Ella interpretaba el papel de la prometida devota, dando órdenes al personal, organizando la habitación para sus nuevas necesidades, pero cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, estaba impregnado de una artificialidad que le oprimía el estómago en un nudo helado. Su actuación era impecable, pero seguía siendo una actuación, y él era su crítico más exigente. En medio de este drama silencioso, la presencia de Clara era casi un susurro. Joven, con un rostro limpio enmarcado por un sencillo cabello castaño, recogido en una coleta, se movía por las vastas estancias de la villa con una eficiencia silenciosa que la hacía casi invisible. Amate, diferencia de los otros sirvientes, que observaban a su patrón con una mezcla de piedad y curiosidad morbosa, los ojos de Clara revelaban una preocupación genuina y discreta. No formaba parte del espectáculo, no intentaba captar la atención ni ofrecer una compasión ostentosa. Simplemente estaba allí, una presencia tranquila y constante en el fondo de la gran ficción. Mientras Vanessa estaba en el centro del escenario, declamando su papel, Clara se ocupaba de los detalles prácticos, arreglando las sábanas, asegurándose de que hubiera agua fresca en la mesita de noche, moviéndose con una dignidad natural que contrastaba crudamente con la artificialidad que impregnaba cada rincón de la villa. La suya era una dignidad silenciosa, una cualidad que Eduardo, en su mundo de ruido y apariencia, ya no estaba acostumbrado a reconocer.
La prueba del cuidado de Vanessa no tardó en llegar, y fue aún más amarga de lo que Eduardo había previsto. Aquella noche, en la cena, ella insistió en darle de comer, un gesto que debería haber sido íntimo y amoroso, pero que en sus manos se convirtió en un acto de humillación. Sus movimientos eran torpes, impacientes. La cuchara de plata chocaba contra sus dientes con una fuerza irritada, y más de una vez la costosa sopa preparada por el chef personal le goteó sobre el pijama de seda. «Estate quieto, Eduardo», siseó en voz baja, su sonrisa forzada una mueca de frustración. «Lo haces todo tan difícil. No tienes idea de lo que esto significa para mí». Su voz era un murmullo resentido, un lamento que creía ahogado en el vasto silencio del comedor. Para Eduardo, cada gota de sopa fría sobre su piel era como un ácido que corroía los últimos vestigios de esperanza. El acto de alimentarlo, el más elemental de los gestos de cuidado, se había convertido para ella en una carga intolerable, una clara demostración de que su fragilidad no suscitaba amor, sino solo desprecio. Poco después, mientras Vanessa se había retirado a sus aposentos para un merecido descanso, Clara entró silenciosamente en la habitación para el servicio de limpieza nocturno. Eduardo, frustrado y humillado, intentaba alcanzar un pesado libro de arquitectura dejado en un estante demasiado bajo de la mesita. Su mano temblaba por el esfuerzo y el volumen amenazaba con caer. Sin decir una palabra, Clara se acercó, recogió el libro con delicadeza y se lo entregó, posándolo suavemente sobre sus piernas inmóviles. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. En sus ojos no había piedad, solo una comprensión tranquila y una amabilidad desarmante. Más tarde, al notar que el cojín detrás de su espalda se había aplanado, lo ajustó con un gesto rápido y natural, no como una tarea a realizar, sino como una acción espontánea dictada por una innata empatía. No pidió nada, no esperaba un agradecimiento. Su cuidado era discreto, casi invisible, un acto de pura humanidad en un mundo donde cada gesto tenía un segundo propósito. Por primera vez en años, Eduardo se sintió tratado no como un multimillonario o un inválido, sino simplemente como un ser humano. La escalada de la crueldad de Vanessa fue rápida y despiadada, manifestándose plenamente cuando creía no ser escuchada. Una noche, desde su cama, Eduardo la oyó hablar por teléfono en el pasillo adyacente. La puerta estaba entreabierta y su voz, usualmente melodiosa y controlada, se había vuelto estridente, cargada de un veneno que no se molestaba en ocultar. «No puedo más, cariño», se quejaba a una amiga. «Estoy encadenada a un inválido, mi juventud, mi vida, todo sacrificado. Claro, la fortuna es inmensa, pero ¿a qué precio? Tengo que tocarlo, lavarlo, es repugnante». Cada palabra era un puñal que se clavaba en el corazón de Eduardo, más doloroso que el impacto del accidente. La confirmación de sus peores temores no le trajo la sombría satisfacción que esperaba, sino un vacío gélido y desolador. Había construido un imperio, podía comprar cualquier cosa, pero estaba completamente solo, atrapado en una farsa creada por él mismo, con la única compañía de una mujer que despreciaba su propia existencia y veía en él solo un obstáculo entre ella y su herencia. Tumbado en la oscuridad de su suntuoso dormitorio, con las sábanas de seda egipcia que le parecían un sudario, Eduardo se vio obligado a enfrentarse al abismo de su soledad. Su vida de sospechas lo había llevado exactamente a donde temía, a una prisión autoimpuesta, rodeado de falsedad. Su plan, concebido para desenmascarar el piatosi engaño, estaba funcionando a la perfección, pero la victoria era amarga, un veneno que le llenaba el alma. Se sentía un rey loco, sentado en un trono de oro en un reino desierto. En esos largos momentos de silencio, sus pensamientos se dirigían cada vez más a menudo a Clara. La observaba mientras se movía por la casa, una figura silenciosa y constante, una pequeña luz de autenticidad en la opresiva oscuridad de su mundo. No entendía su amabilidad, su dignidad. Era tan diferente a todo lo que conocía que su mente cínica luchaba por procesarla. Por primera vez, en medio del dolor de su descubrimiento y la desolación de su realidad, sintió nacer dentro de sí una emoción nueva,
una que no era ni sospecha ni rabia, una curiosidad profunda e inquietante por aquella chica que cuidaba de él sin pedir nada a cambio. Los días en la villa adquirieron un ritmo monótono y cruel, una rutina marcada ya no por las horas, sino por la calidad de la presencia humana que rodeaba a Eduardo. Las visitas de Vanessa se volvieron cada vez más breves, interludios apresurados y superficiales en su apretada agenda social. Entraba en su habitación como una ráfaga de viento perfumado, trayendo consigo el eco de un mundo exterior al que él ya no podía acceder. Lo trataba no como a un compañero, sino como una tarea que tachar de su lista de quehaceres. A menudo se sentaba en un sillón distante y hablaba por teléfono durante horas, discutiendo sobre fiestas, subastas benéficas, cotilleos, como si él fuera un simple mueble, un objeto inanimado incapaz de escuchar o de sentir. Sus conversaciones eran un veneno lento, gotas de ácido que corroían su paciencia. Hablaba de nuestros bienes, de cómo nosotros debíamos gestionar el patrimonio, de cómo ella estaba valientemente tomando las riendas de su vida mientras él estaba indispuesto. Esta humillación psicológica, este ser convertido en irrelevante en su propia casa, era casi más doloroso que la mentira física que se había autoimpuesto. En marcado contraste, la rutina de Clara se convirtió para Eduardo en un ancla de salvación, un faro de humanidad en un océano de ficción. Su cuidado nunca era un deber, sino una serie de pequeños gestos que demostraban una atención profunda y silenciosa. Había notado su pasión por la música clásica y sin que él tuviera que pedirlo, cada mañana hacía sonar a bajo volumen las notas de Las 4 estaciones de Vivaldi, llenando la habitación de una melancólica belleza. Era ella quien abría las pesadas cortinas de terciopelo para inundar la habitación con la luz dorada del amanecer sobre el mar, describiéndole con palabras sencillas pero vívidas los colores cambiantes del agua y el vuelo de las gaviotas. Eran actos de pura amabilidad, gestos que no buscaban recompensa pero que lo veían a él, al hombre, no a su cuenta bancaria o a su condición. Lentamente, Eduardo comenzó a esperar con anhelo sus silenciosas llegadas, encontrando más consuelo en su tranquila compañía que en todas las vacías y altisonantes palabras de Vanessa. Empezó a hablarle, a hacerle preguntas sobre su familia, sobre su vida fuera de aquellos muros dorados, impulsado por un creciente deseo de entender qué alimentaba aquella fuente inagotable de sincera compasión. La arrogancia de Vanessa, alimentada por la convicción de la impotencia de Eduardo, la llevó a cometer un error decisivo, un acto de codicia tan descarado que sacudió incluso el cinismo más arraigado de él. Una tarde, sin previo aviso, hizo entrar en el gran salón a un conocido marchante de arte, un hombre de sonrisa untuosa y ojos rapaces. Vanessa había hecho que llevaran allí a Eduardo, colocándolo en su silla de ruedas como un macabro espectador de su propio saqueo. El objetivo era tasar un cuadro de la colección privada de Eduardo, un valioso Goya que había pertenecido a su abuelo. «Como ve, querido», le dijo ella al experto, con un tono falsamente compungido mientras acariciaba el hombro de Eduardo, «los gastos médicos son enormes y estamos considerando liquidar algunos de nuestros bienes menos afectivos». La mentira era tan evidente que resultaba casi cómica. No había problemas financieros, solo su prisa por convertir el patrimonio de él en dinero que ella pudiera controlar. Eduardo permaneció inmóvil, el cuerpo una estatua de mármol, pero dentro de él se desataba una tormenta. Escuchó la tasación, las cifras astronómicas, la discusión sobre cómo maximizar el beneficio, sintiendo la rabia crecer, impotente y sofocante, en su prisión de silencio. Clara, ocupada en quitar el polvo a un mueble antiguo en un rincón lejano del salón, fue testigo involuntaria de toda la escena. No podía oír cada palabra, pero no lo necesitaba. Veía la codicia brillar en los ojos de Vanessa, la fría profesionalidad del marchante de arte y, sobre todo, la furia controlada y silenciosa que endurecía los rasgos de Eduardo. Veía su humillación, su ser tratado como un fantasma en el expolio de sus propios tesoros. Más tarde, ese día después de que el Goya fuera retirado,
Dejando un rectángulo descolorido en la pared de brocado, Clara encontró a Eduardo solo en el salón, con la mirada fija en aquel espacio vacío. No dijo nada. Simplemente se acercó y le ofreció una taza de té humeante, su favorito, que había aprendido a conocer. Sus miradas se encontraron y por primera vez, Eduardo vio en sus ojos no solo amabilidad, sino también una profunda comprensión, un reflejo de su propia rabia y de su asco. En ese momento, se creó entre ellos un vínculo invisible, una alianza silenciosa contra la hipocresía que los rodeaba. Se dio cuenta de que Clara no era solo una persona buena, era una persona perspicaz, capaz de ver más allá de las máscaras y de comprender las verdades no dichas. Esta conciencia comenzó a erosionar los cimientos del cinismo de Eduardo. El propósito original de su engaño, la simple y cruel verificación de la lealtad de Vanessa, se estaba desvaneciendo, reemplazado por una nueva y más compleja investigación. Ahora estaba fascinado por la autenticidad de Clara, una cualidad tan rara en su mundo que parecía casi una anomalía. Empezó a ponerla a prueba, ya no con la sospecha de un manipulador, sino con la curiosidad de un científico que ha descubierto una nueva e inexplicable forma de vida. Un día, mientras ella pulía la platería, él tiró accidentalmente un valiosísimo jarrón de porcelana de la mesita junto a él. El sonido de los fragmentos esparciéndose por el suelo de mármol fue ensordecedor. Eduardo esperaba una reacción de pánico, una exclamación de rabia, el miedo a ser culpada por un daño de cientos de miles de euros. En cambio, Clara se arrodilló de inmediato, sin un lamento, su única e inmediata preocupación expresada en una simple pregunta. «Señor, ¿se ha hecho daño? ¿Se ha cortado?» Esta reacción, tan puramente humana, tan desprovista de cálculo material, lo dejó completamente descolocado. Su preocupación era por él, no por el objeto. En ese simple gesto, Eduardo vio una riqueza de espíritu que hacía que su fortuna material pareciera un mísero polvo. La preparación de la farsa final comenzó cuando Vanessa decidió organizar una pequeña y exclusiva cena en la villa. «Debemos demostrar a todos que somos fuertes, que seguimos adelante a pesar de todo», declaró, pero su verdadera motivación era clara. Era una operación de relaciones públicas para consolidar su imagen de santa prometida. Aquella noche, Eduardo fue preparado y vestido como una marioneta, un atrezo para su espectáculo. Fue colocado a la cabecera de la mesa, un rey destronado en su propio castillo. Durante la velada, tuvo que soportar las miradas cargadas de piedad de sus amigos, sus palabras de circunstancia, las palmadas condescendientes en su hombro inmóvil. Vanessa, mientras tanto, estaba en la cima de su actuación. Contaba anécdotas conmovedoras sobre su valentía, su devoción, sobre el desafío que estaban afrontando juntos. Cada una de sus palabras era una mentira finamente cincelada, y los invitados, envueltos en el aura de su trágica belleza, pendían de sus labios ofreciéndole admiración y solidaridad. El aire en la habitación era denso de una hipocresía tan palpable que Eduardo sentía que podía cortarla con un cuchillo. A mitad de la cena, la conversación giró inevitablemente hacia los negocios. Uno de los invitados, un banquero de inversión, mencionó el reciente y espectacular fracaso de una naviera rival de Montenegro, un caso intrincado que involucraba complejas cuestiones de derecho marítimo internacional, un campo en el que Eduardo era considerado una autoridad absoluta. Un destello de interés se encendió en los ojos de Eduardo e instintivamente abrió la boca para ofrecer su análisis, un análisis que sabía que desmontaría las teorías superficiales que se estaban proponiendo. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, Vanessa intervino con una sonrisa deslumbrante, pero perentoria. «Oh, por favor, no aburramos a Eduardo con estas tediosas charlas de negocios», dijo dirigiéndole una caricia paternalista en la mejilla. «Pensemos en cosas más ligeras». Ese gesto lo silenció, lo borró, relegándolo al papel de un niño o un demente cuyo intelecto se había desvanecido junto con el uso de sus piernas. La frustración lo invadió como una ola de calor, un recordatorio ardiente de su total impotencia a los ojos del mundo que una vez dominó.
El clímax de la velada y de su humillación llegó después de que el último invitado se marchara. Vanessa, eufórica por el éxito social y ligeramente achispada por el champán, lo empujó con impaciencia hacia su dormitorio. Su máscara de dulzura se había derretido, revelando el rostro grotesco de su verdadera naturaleza. ¿Los has visto?, se jactó, su voz una mezcla de triunfo y desprecio. Me miraban todos con admiración. Creen que soy una santa, una mártir. Se detuvo frente a un espejo, admirando su propia imagen. Luego, su mirada se posó en él, sentado inmóvil en la silla de 1900 ruedas, y su tono se convirtió en un siseo venenoso. Una santa, sí, una santa encadenada a un cadáver viviente. No tienes idea de cuánto te desprecio en este momento. Cada día rezo para que te mueras y me dejes por fin en paz con tu dinero. Esas palabras, pronunciadas en voz baja en la intimidad de la habitación, fueron la cima de su crueldad, el golpe de gracia verbal que superaba cualquier humillación anterior. Ese era el momento que Eduardo, en su plan original, había esperado. La más confirmación definitiva, la prueba irrefutable. Sin embargo, la sombría satisfacción que esperaba sentir no llegó. En su lugar, sintió un profundo y purificador asco y una extraña e inesperada sensación de liberación. Miró a Vanessa, viéndola por primera vez no como una traidora, sino como una criatura patética, vacía y consumida por su propia codicia. En ese preciso instante, la puerta del dormitorio se abrió una rendija. Clara estaba allí, con la mano aún en el pomo, lista para entrar para el servicio de noche. Había oído cada una de las horribles palabras. Su rostro era una máscara de palidez, sus ojos desorbitados por la conmoción y la indignación. No era la conmoción de una empleada que descubre un secreto de su jefe, era la indignación de un ser humano que presencia un acto de inhumanidad. Su dolor era por él. La mirada de Eduardo se desvió del rostro contraído por el odio de Vanessa y se encontró con la de Clara. En esa fracción de segundo, en ese intercambio de miradas a través de la rendija de la puerta, sucedió algo profundo. Él vio su dolor, su rabia, su feroz e instintiva protección, emociones que ella sentía por él. No había piedad en su mirada, sino una solidaridad ardiente que lo reconfortó hasta la médula. Un pacto silencioso se selló en ese momento, un entendimiento que trascendía las palabras. Eduardo comprendió que su prueba había terminado, su caza de la mentira había concluido. Pero una nueva fase, una batalla por algo mucho más importante, estaba a punto de comenzar. La humillación había tocado su punto más bajo, y los cimientos para la gran e inminente revelación habían sido puestos. El poder finalmente estaba a punto de cambiar de manos, y él ya no estaba solo. El verdadero juego acababa de empezar. Los gritos y las amenazas de Vanessa se desvanecieron por el pasillo, engullidos por la vastedad de la villa, hasta que el silencio cayó de nuevo, más pesado y denso que antes. Se había acabado. Eduardo permaneció de pie en medio de la habitación, la adrenalina de la batalla drenándose lentamente de su cuerpo, dejándolo con una sensación de vacío y una extraña e inesperada fragilidad. Se miró las manos, luego las piernas, como si estuviera tomando posesión de nuevo de un cuerpo que había renegado durante mucho tiempo. La victoria, que había planeado tan meticulosamente, ahora le parecía hueca. Una venganza que no le había devuelto la paz, sino solo la confirmación de una triste verdad. Se sintió repentina y profundamente solo. Entonces lo recordó. No estaba solo. Se giró y vio a Clara, todavía de pie junto a la puerta, un testigo silencioso de toda la brutal demolición y el posterior renacimiento. Se había quedado allí, inmóvil, como una estatua. Finalmente, se movió y se dirigió hacia ella. El hombre que pocos minutos antes había destruido a una persona con la sola fuerza de sus palabras, ahora parecía inseguro, casi vacilante. El silencio entre ellos estaba cargado con el peso de todo lo que había sucedido, de todo lo no dicho. Eran un jefe y una empleada, pero esa dinámica se había hecho añicos junto con la silla de ruedas. Clara, empezó, y su voz era irreconocible, despojada de todo artificio, casi sumisa. Lo siento.
Siento profundamente que hayas sido arrastrada a mi cruel teatro. No merecías presenciar semejante fealdad, ni ser engañada. Dio un paso más. Y gracias por todo. Tu amabilidad ha sido lo único auténtico que he sentido en esta casa durante semanas. Me mantuvo a flote. No era el agradecimiento de un multimillonario, ni la admisión de un patrón. Era la confesión vulnerable y sincera de un hombre que, tras desenmascarar una gran mentira, se encontraba ahora ante una verdad aún más aterradora y prometedora: la posibilidad de un nuevo comienzo. Clara escuchó sus palabras, su mirada nunca vacilante, su postura tranquila. No había triunfo en sus ojos, ni la vergüenza de una empleada ante la vulnerabilidad de su jefe. Solo había una profunda y serena empatía. Asimiló su disculpa y su agradecimiento, luego asintió lentamente, un gesto simple que conllevaba un peso de comprensión que ninguna palabra podría haber igualado. «No tiene que darme las gracias, señor Montenegro», dijo, su voz apenas un susurro, pero clara como el cristal en el silencio de la habitación. Yo no veía a un multimillonario en una silla de ruedas, solo veía a un hombre que sufría, atrapado en una jaula. A veces las jaulas son de metal, otras veces están hechas de mentiras, pero el dolor es el mismo. Con esa simple y profunda observación, destrozó la última barrera que los separaba. Ya no era la sirvienta, y él ya no era el patrón. Eran solo dos personas, despojadas de sus roles, unidas por la revelación de una verdad compartida. En ese momento, Eduardo comprendió que su redención no sería un camino solitario. Necesitaba una guía, y esa guía era la mujer que estaba frente a él, cuya dignidad era un faro más brillante que toda su fortuna. El camino hacia la sanación del alma de Eduardo fue más lento y difícil que su rehabilitación física. Las primeras semanas tras la expulsión de Vanessa fueron extrañas y silenciosas. La villa, liberada de esa presencia tóxica, parecía respirar de nuevo, pero para Eduardo el silencio estaba lleno de fantasmas. Los fantasmas de su cinismo, de su soledad, de los años pasados desconfiando de cada ser humano. Fue Clara, con su presencia constante y discreta, quien le enseñó de nuevo a vivir. No con grandes lecciones o discursos, sino con pequeños ejemplos cotidianos. Lo invitaba a notar el sabor del pan recién hecho por la cocinera, el aroma de los limoneros en el jardín después de la lluvia, las historias personales del jardinero o del chófer, personas que durante años habían sido para él solo nombres en una nómina. Cada día le pedía que la acompañara en un paseo por los vastos jardines de la villa. Esos pasos, inicialmente vacilantes y luego cada vez más seguros, no eran solo un ejercicio para sus piernas, sino una peregrinación simbólica lejos de su oscuro pasado, un paso a la vez, hacia una nueva comprensión del mundo, un mundo donde el valor no se medía en euros, sino en momentos de genuina conexión humana. Con el tiempo, la transformación de Eduardo de interna se volvió externa y tangible. Empezó a reconsiderar su imperio, ya no como una máquina de guerra financiera, sino como un instrumento con un impacto potencial en la vida de las personas. Convocó a su consejo de administración y, para asombro de todos, presentó un nuevo plan estratégico basado no en la maximización agresiva del beneficio, sino en la sostenibilidad, la ética y en inversiones en proyectos comunitarios. El depredador estaba aprendiendo a cultivar. Paralelamente, su relación con Clara florecía, pasando de una amistad basada en el respeto a un afecto profundo e innegable. Sus conversaciones se alargaban hasta altas horas de la noche. Él le hablaba de sus miedos y sus arrepentimientos. Ella le contaba sobre su infancia en un pequeño pueblo, sus sueños sencillos de abrir una pequeña librería, su fe inquebrantable en la bondad de las personas. En ella, Eduardo descubrió un universo de inteligencia, resiliencia y sabiduría que nunca había conocido. Se dio cuenta de que se había enamorado no solo de la mujer que lo había salvado, sino de la visión del mundo que ella representaba. El momento definitivo de su nueva vida juntos no ocurrió con una propuesta grandilocuente o un anillo de diamantes, sino en una tranquila tarde de primavera. Estaban en la misma terraza con vistas al mar, cerca del punto donde su antigua vida se había estrellado.
El agua estaba en calma, reflejando las 1000 luces de los pueblos de la costa. «¿Sabes?», dijo Eduardo, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. «Durante meses pensé en ese accidente como una maldición, el principio del fin. Me equivocaba. Fue mi salvación. Si no lo hubiera perdido todo, o creído perderlo, nunca habría encontrado lo único que realmente se tenía valor». Se giró hacia ella, sus ojos sinceros y vulnerables. «No quiero ofrecerte riqueza ni lujo, Clara. Ya he tenido suficiente para entender lo poco que importan. Quiero ofrecerte una sociedad, una vida para construir juntos, basada en las cosas que tú me enseñaste. La empatía, la confianza, la verdad». Tomó su mano. «Ayúdame a construir algo real. No otra fortaleza para mantenerme a salvo del mundo, sino un hogar abierto, lleno de luz. Sé mi compañera, mi socia, mi brújula». Clara lo miró, y en sus ojos no había vacilación, sino la serena certeza de quien siempre ha sabido la verdad. Una sonrisa iluminó su rostro, una sonrisa que, para Eduardo, valía más que todo su imperio. «Siempre vi el hogar que podías construir, Eduardo», respondió suavemente. «Incluso cuando tú solo veías una fortaleza». Su aceptación fue un susurro, pero para él fue el sonido más poderoso que jamás había oído. El final de su historia no fue un fuego artificial, sino un amanecer. La imagen final los retrata meses después, ya no en la suntuosa y fría villa, sino en el centro de un pequeño pueblo, frente a un escaparate iluminado que dice: «La Brújula, librería de Clara y Eduardo». Están colocando libros en las estanterías, trabajando codo con codo, sus risas mezclándose con el olor a papel impreso. Ya no son el multimillonario y la sirvienta, sino simplemente dos personas que se encontraron y eligieron construir juntas, no un imperio de poder, sino un pequeño y luminoso rincón del mundo, basado en la amabilidad y las historias. Están mirando por el escaparate, hacia la plaza del pueblo que cobra vida, ya no como amos que observan desde las alturas, sino como parte de la comunidad, sus manos unidas simbolizando una victoria silenciosa pero profunda, la victoria de la dignidad humana sobre el oro y del amor sobre el miedo.